No se alabe el sabio en su sabiduría, número 1. Ni el valiente en su valentía, número 2. Ni el rico se alabe en su riqueza, número 3. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El que conoce a Dios. ¿Dónde están aquí los que conocen a Dios? Es inamovible. Ningún viento de doctrina lo mueve, porque está anclado, está parado en roca firme e inconmovible de la... Aleluya. El que conoce a Dios le sigue, le sirve. Y número 3, se consagra a Él. Se consagra a Él. Vive para agradar a Dios. ¿Dónde están aquí los que agradamos a Dios de verdad? Que no sea de labio, sino la verdad. Aquí no estamos jugando. Aquí no estamos jugando. No, señora, no, señor. Esto tiene una definición y es eterno. Si sus pasos no están en la senda, enderece sus pasos. Vive para agradar a Dios y mantiene listo y preparado para el regreso de su Señor. Y refleja con su comportamiento y con su conducta las enseñanzas de Dios. Por esta causa y por esta razón y por este motivo, los creyentes del primer siglo, las personas lo descubrían. Y ahora algunos se encierran. Ni la Biblia la cargan, para que no los identifiquen como cristianos. Y algunos compran un bolso grande, una bolsa pequeña, y solamente aquí, cuando vienen aquí, la saquen otra vez ahí. Y llega en la casa toda la semana en el bolso la Biblia, ni la leen ni siquiera. Si no quiere decir amén, diga lo mío me duele, pero diga algo, pero así es. Los descubrían, hermano. El apóstol Pedro quiso encubrirse. Mateo 26, 73 dice la Biblia. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Es que cuando uno anda cerca de Jesús, todo lo de Él se le pega. A veces decimos inercia por amén a las personas que no conocen a Dios. Señora, Dios la bendiga. Por inercia. Los creyentes del siglo I, ellos tenían un discernimiento real de quién era Dios para ellos. Ellos tenían clara. Ellos la tenían clara. Más clara que esta agua, ¿verdad? Y sabían que Dios se había manifestado en carne. Y conservaban un fluido conocimiento de las doctrinas fundamentales. Segunda de Timoteo 1:12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, dice Pablo, porque yo sé a quién he creído, que ni el hacha romana. Y Pablo estaba preso en Roma cuando escribe
a los santos en Roma. Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y escribe y dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, nada nos podrá separar. Y los dos verdugos lo sacan. Viene caminando. Y él sabe que va a la pena capital, va a poner la cabeza. Y dice, ay Señor, líbrame, ay Señor, ayúdame, ay Señor, que mis hijos, ay Señor, que mi esposa no. Va rumbo a la pena capital y va cantando, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe y la cabeza en el tronco. Nunca se debilitó porque sabía en quién. Porque sabía en quién había creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hoy a los creyentes del siglo XXI carecen de un conocimiento sólido y verdadero doctrinalmente. Al no conocer bien a Dios, fácilmente desertan del camino del Señor cuando vienen las pruebas y las persecuciones por causa del evangelio. Y Jesús lo dijo en San Mateo 13:21, dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hoy a los creyentes del siglo XXI se han especializado en el conocimiento de las redes sociales, y no es malo. Y se han profundizado en descubrir al máximo las funciones tecnológicas de celulares de última gama o de última generación. Pero pregunte por doctrina. Pregunte de doctrina. Y hay un abismo en el conocimiento de Dios. Muchos no saben cuáles son las doctrinas fundamentales que definen la salvación. A ver, ¿quién me puede decir aquí? De los creyentes. El pastor no, porque el pastor sí la sabe. Y su esposa también la sabe. A ver, ¿quién? Las doctrinas fundamentales que incluyen en el plan salvífico. 3, rápido. Ok. Pero pregúnteles cuál es el último dispositivo de alta gama y sus funciones. Y son expertos en esa área. Pero el profeta Jeremías es el que toma la pluma, toma la tinta y toma el pergamino de día. Ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alaba en sus riquezas. Más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Los creyentes del siglo I, con la presencia de Dios en sus vidas, le servían al Señor con todo el corazón y caminaban bajo el temor de Dios. Hechos 2:43 y 44 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían común en todas las cosas. Hablando del temor de Dios, ¿cuál era el concepto doctrinal que los cristianos del primer siglo manejaban sobre el temor a Dios? ¿Cuál es el resultado de caminar bajo el temor a Dios? En cada creyente del siglo I
se enclavó, se ancló, se metió en el corazón de cada uno de ellos un compromiso real. Real. Eso no era de labios para afuera, era real. ¿Dónde están aquí los que están comprometidos con Dios y con su causa? Compromiso real y verdadero con la obra del Señor. Y consistía en anunciar el evangelio. El apóstol Pablo la tenía clara, oiga. Primera de Corintios 9:16 dice: pues si no anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí! Ese ay significa juicio. Si no anunciar el evangelio. ¡Ay de mí! Dice Pablo, me es impuesta. Había una carga, había un temor reverente, había un compromiso con Dios y con su causa, hombre. Yo no sé si usted siente algo que yo estoy sintiendo tras este púlpito, hermano. Ese temor a Dios inspiró a los creyentes del siglo primero a amar lo que movió a Dios a venir a este mundo, que son las personas que divagan perdidas en el pecado. Hay un latir en el corazón de Dios y son las almas. Almas, hermano. Hechos 8:12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos 8:25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Hechos 11:20 dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Hechos 13:5 dice: y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, hermano. Ese temor a Dios a la gran mayoría de los creyentes los movió, los inspiró a llevar este mensaje por todas partes. A tal grado que la gente decía, Hechos 17:6 dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, y gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Habían volteado el mundo de arriba para abajo con la doctrina apostólica. El temor a Dios inspiró a los creyentes del siglo primero a disponerse para vivir en función de su Salvador. Hechos 2. Ellos vivían en función, en armonía, en cohesión con su Salvador. Hechos 2:46 dice: y perseverando unánimes cada día, escuche, unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hoy, a los creyentes del siglo XXI hay que nombrarlos. Hay que nombrarlos en un comité, para que puedan desarrollar y ejercitar su ministerio y su liderazgo. Porque si no les nombran en algún cargo o reciben alguna responsabilidad en la iglesia, no se motivan a servirle a Dios. Están esperando un cargo.
Eso no es bíblico. No espere que le den un cargo para servir. En el momento usted se arrepiente, se bautiza y recibe el don del Espíritu Santo, está capacitado para ir por el Señor. Reglamentariamente, ya en los reglamentos internos está establecido eso, pero no espere un cargo para servirle a Dios. Con cargo o sin cargo, yo voy a servir a Dios. Los creyentes del siglo primero, escuchen, dependían del poder con el que Dios los había investido. Ellos dependían de ese poder. Lucas 24, versículo 49 dice la Biblia: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Los creyentes del siglo primero, de ese mismo poder glorioso que habían recibido de parte de Dios, de ese mismo poder lo ponían al servicio de la obra del Señor Jesucristo para beneficiar a todos los que necesitaban de un milagro. Hechos 1, 7, 8 dice: y les digo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo. ¿Dónde? Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hasta en Zaragoza, digo yo. Hermanos, mi pregunta es en esta noche: ¿por qué Dios respaldó tanto con su poder a los creyentes del primer siglo? ¿Por qué lo respaldó tanto? ¿Por qué Dios mostró tanto su gloria en los creyentes del primer siglo? Son dos preguntas interesantes que vamos a resolver, no es mañana, sino esta noche. Número uno, los creyentes del primer siglo manejaban una fidelidad en lo secreto con Dios. Sabían que Dios estaba en todas partes. Pero muchos de nosotros ignoramos que Dios está en todas partes. Creemos que Dios solamente está aquí en la iglesia. Y cuando llegan a la casa son otros. Mire lo que dice el Salmo 101:6, dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Los creyentes del primer siglo no vivían para agradar al ojo del hombre. Ellos vivían para agradar a Dios en todo lugar y en toda situación. Efesios 6:6 dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Los creyentes del primer siglo no buscaban gloria. Hacían las cosas para Dios con humildad. Número dos, y para la gloria de Él. Porque la humildad es el espejo donde Dios se mira. La Biblia dice, Isaías 62 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre
y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Los creyentes del siglo primero conservaban un corazón dócil y sano y se cuidaban de no difamar ni para denigrar de las personas a quienes Dios usa para su gloria. Salmo 101:5 dice: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de los ojos altaneros y de corazón vanidoso. Los creyentes del primer siglo solo se interesaron en hablar de Jesús. Era el enfoque. Y en andar y en dar a conocer la grandeza de su gracia, su inmensa misericordia. Por esa razón, por ese motivo y por esa causa, Dios dice en su santa palabra, en el libro del profeta Primera de Samuel 2:30, dice: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Está hablando Belí. Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Observemos algo aquí que Dios respalda. Número uno, la fidelidad de sus hijos. Dios respalda los que viven para agradarlo a Él. Dios respalda los que le dan siempre la gloria a Él. Y Dios respalda los que tienen un corazón dócil y humilde hacia su palabra. Hoy a los creyentes del siglo primero no solo hemos hecho del servicio a Dios una plataforma de privilegios, sino que nos hemos usurpado la gloria que solo le pertenece a Dios. Y hay tres cosas que son de Dios. La gloria es de Dios. La venganza es de Dios. La gloria es de Dios. La venganza es de Dios. Y la plata es del Señor. La gloria que solo le pertenece a Dios. Por esta razón escasea el respaldo de Dios en lo que hacemos. Oramos por los enfermos y siguen enfermos, porque nos hemos vuelto vanagloriosos. Sacamos pecho cuando vemos el respaldo esporádico de Dios en algunas cosas de las que nos atribuimos logros y gloria que no es nuestra. Aquí la gloria, la honra y la alabanza solo es para Él. Y voy a terminar. ¿Sabes por qué algunos creyentes del siglo XXI se atribuyen gloria a algunas cosas que Dios en su misericordia los ha respaldado? Porque hace tiempo se desconectaron de la presencia y de la voluntad de Dios. Y al perder la comunión con el Señor Jesucristo, se han olvidado que la gloria tiene solo un dueño. Isaías 42:8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no haré mi gloria, mi alabanza, escultura. Hoy hay creyentes en el siglo XXI que le sirven a Dios con el manto de la altivez, de la soberbia, de la jactancia y del orgullo, porque se les olvidó la enseñanza que nos dejó el maestro en Mateo 11:29, que dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. La pregunta que voy a hacer aquí es la siguiente: ¿qué tenían los creyentes del siglo primero para sentir tanto respaldo de parte de Dios en todo lo que hacían? ¿Qué tenían? ¿Qué tenían? ¿Por qué Dios engrandecía tanto su nombre en todo lo que ellos realizaban? Porque algo tenía que ver, hermanos. Y la última pregunta:
Porque hoy en este siglo no se palpa, número 2, y no se ve tanto respaldo de Dios como lo fue en el siglo primero, con milagros portentosos y prodigios. La palabra de Dios da la respuesta. Estudiemos 6 razones corticas por las cuales Dios engrandeció de una manera especial su nombre. En los creyentes del primer siglo, Dios engrandeció su nombre. Número 1, los creyentes del siglo primero tuvieron un acercamiento a Dios, pero fue sincero, constante y permanente. A través de ello aseguraron la presencia de Dios en sus vidas. Yo creo que el apóstol Santiago es el que escribe mirando esa situación y dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, purificad vuestros corazones. Número 2, los creyentes del siglo primero se acercaron a Dios con un corazón contrito y humillado. A través de eso lograron la atención de Dios sobre lo que ellos estaban realizando. Salmo 51, el mismo David que vivió esta situación escribe 51:17, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Número 3, los creyentes del siglo primero siempre reconocieron la soberanía y la grandeza de Dios sobre todas las cosas. Por esta razón sabían que todo estaba bajo el control absoluto del Señor. Hechos 4:24 dice: y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz de Dios y dijeron: soberano Señor. Sabían que Dios era soberano. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Número 4, los creyentes del siglo primero tenían el conocimiento y conservaban la experiencia constante que nada le era imposible a Dios para él obrar. Por medio, hermano, de esa convicción acompañada de esa certeza, aseguraron el accionar de Dios siempre. Y el profeta Jeremías en el capítulo 32 verso 27 dice: he aquí, dice, que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Yo no sé, pero siento en el poder del Espíritu Santo que Dios puede desatar en esta noche algo que usted y yo lo necesitamos en esta noche. Voy concluyendo. Los creyentes del siglo primero sabían que sin la ayuda y la intervención de Dios nada podían hacer y realizar en esta vida. Por esta razón, cuando reconocemos la grandeza de Dios y entendemos que sin Él nada somos, Dios actuará para engrandecer su nombre en lo que le pidamos. ¿A quién tratas de agradar? Dios quiere usarnos en esta noche. Dios quiere usarnos. Dios quiere usar tu vida en este siglo XXI. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Su poder no ha menguado. Este mismo Dios que usó de una manera gloriosa y extraordinaria a los creyentes del siglo primero, Él quiere usarte en la forma como lo muestra su palabra gloriosa. Este es el resultado de caminar muy cerca de Dios. Estén sobre sus pies en esta noche. Escúcheme. Escúcheme.
Cuando caminamos cerca de Dios, veremos la gloria de Dios alrededor nuestro y la actitud nuestra frente al poder de Dios. Y el respaldo de Dios será bajo una actitud de humildad, de reconocimiento, en la forma como lo hicieron los 24 ancianos. ¿A quién trata de agradar? Hoy a los creyentes del siglo XXI hay que invitarlos, hay que motivarles, hay que rogarles, hay que insistirles para que oren y se consagren a Dios. Los creyentes del siglo I nada les impedía dar testimonio de Dios y de la gloria de Dios. A los creyentes del siglo I nada les imposibilitaba para seguir al Señor. Ante las dificultades los inspiraba para seguir a su maestro. A los creyentes del siglo I nada les impedía adorar y servirle a Dios. El poder que habían recibido de parte de Dios los inspiraba para hacerlo aún bajo condiciones difíciles y ambientes hostiles y críticos. Quiero hacer una pregunta de verdad en esta noche. ¿Cuántos de verdad quieren agradar a Dios? ¿Cuántos de verdad quieren agradar a Dios? Yo no sé si usted quiere hacer un pacto con Dios en esta noche. ¿Cuántos quieren hacer un pacto con Dios? De vivir, de agradar a Dios. Yo creo que usted venga y se pare aquí, porque aquí concluyo. Hoy los creyentes del siglo XXI, cualquier dificultad que se les presenta en el camino del Señor, no solamente los desanima, sino que los lleva a apartarse y alejarse del Evangelio. Dios nos recuerda el texto base en esta enseñanza. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es una pregunta importante, porque de la respuesta que le demos es el enfoque que estamos manejando, y de ese enfoque que manejamos dependerá el respaldo de Dios en todo lo que hacemos. ¿Quiere ser usada por Dios? Despójese de hábitos, despójese de costumbres, despójese del mal, despójese del pecado, conságrese, viva para Dios y agrade a Dios en esta noche. Dios está aquí en esta noche. Levante las manos al cielo en esta noche. Levante las manos al cielo. ¿A quién trata de agradar? ¿A quién trata de agradar? Yo quiero que la iglesia levante sus manos al cielo en esta noche. Yo deseo que usted haga un pacto con Dios, hermano. Aquí no estamos jugando, hermano. Esto es eternidad. No tiene principio ni fin. ¿Hasta cuándo ha venido viviendo de esa manera, desagradando al Señor en oculto? Ni el pastor Néstor, ni su esposa, nadie, ninguno de los diáconos, nadie te ve. Has vivido jugando con la eternidad. ¿Hasta cuándo vas a jugar con ella? ¿A quién trata de agradar? El apóstol Pablo fue claro y fue enfático. Pues busco el favor de Dios o el favor de los hombres. Aquí no estamos tratando, hermanos, de agradarnos a nosotros mismos. Aquí estamos buscando es agradar a Dios. Porque un día no muy lejano, sea que las bóvedas azules se abran, o sea que el Señor nos llame a cuenta. Escuche, yo he hecho ceremonia de hermanos que han pasado a la eternidad.
Pero he tenido que cambiar el mensaje, porque su testimonio no era agradable a Dios. Yo lo puedo meter al cielo, pero el Señor no lo va a meter al cielo. ¿Cómo estamos viviendo para Dios? Dos cosas ineludibles. Número uno, la venida del Señor. Número dos, y la muerte. No sabemos cuándo la muerte nos va a sorprender. ¿A quién trata de agradar? Examínate, examinémonos, vivamos para Dios. Despójese de cosas que están estorbando agradar a Dios. Suelte esas cosas, porque si no las sueltas, un día no muy lejano no vas a comparecer ante a quien tenemos que comparecer. Levante las manos al cielo e invoquemos al Señor.